Gracias por continuar con nosotros. Aquí en las noticias de la mañana seguimos con la información. Al inicio del programa hablamos sobre este tema de la extorsión y el cobro de piso del que son víctimas los agricultores y los comerciantes en México y que repercute en el precio final de los alimentos. Ahora que platicamos también acerca de la inflación. Vamos a hablar de este tema con Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Mario, muchas gracias por la invitación a la orden. Pues a ver, este asunto de la inseguridad, de los delitos como la extorsión, el cobro de piso, dicen los organismos gremiales como la Coparmex, que por lo menos la mitad de sus agremiados ha sido víctima de algunos de estos dos delitos en México, lo cual pues nos habla de una situación bastante grave que termina influyendo no solo en la economía en su conjunto, pero ahora que tenemos este problema de inflación en los precios al consumidor final. Cuéntanos del análisis que han hecho ustedes sobre este tema. Así es, Mario, en mayo de 2021 comenzamos a darle seguimiento a este tema y de ahí es que realizamos este estudio donde llegamos a la conclusión de que el crimen organizado incide en 2% de la inflación. En este contexto analizamos las tres actividades de la economía. Por ejemplo, en la parte de la agricultura, el crimen organizado controla la, el sembradío, cosecha, distribución, logística, entrega, venta de productos agrícolas que inciden en los alimentos en la mesa de las familias mexicanas. En la parte referente a la actividad secundaria, manufactura, tenemos el referente de Celaya, que es un municipio de Guanajuato muy importante para la actividad automotriz junto con Silao, y también incide en esta parte el crimen organizado al respecto. En la parte terciaria, en servicios, de manera particular hotelería, ya lo que encontramos, por ejemplo, en la Riviera Maya, es de que ya los cuartos tienen imputado el pago de piso en los hoteles. Ujú. Es entre 300 y 500 pesos lo que ha incrementado el costo de la habitación para pagar, para cubrir el pago a los hoteleros. Entonces, al crimen organizado por parte de los hoteleros. Entonces, esto es un referente muy importante a raíz de lo que hoy INEGI anunció muy temprano, de que la inflación a la primera quincena de agosto es de 8.62, la nacional, la mensual, 0.42. Y tenemos, Mario, dos importantes municipios para la actividad económica, comercial, de servicios del país, lo que es Celaya y Coatzacoalcos. Son los dos municipios más inseguros del país. El país tiene, Mario, 7 grandes corredores comerciales. Ujú. 4 pasan por Celaya, 3 cruzan por Coatzacoalcos. Es decir, el crimen organizado, Mario, se ha convertido en un cártel económico. No Sí. solamente es el cobro de piso, sino también determina y ahí es donde está la figura dominante, ya no predominante, sino totalmente dominante, en cuanto a tiempos de sembradío, cosecha, o bien la parte referente a los precios en cuanto a manufacturas o servicios. De ese grado es cómo es que el crimen organizado pues se ha convertido en esta figura dominante en la economía. Ujú. Me parece muy relevante esto que nos hablas de los corredores comerciales que tiene México y que cruzan por ciudades que están incendiadas, que están siendo afectadas por el crimen organizado. El caso lo vemos en Guanajuato, en Veracruz, en fin. Ahora, es toda una cadena, porque no solamente es el cobro de derecho de piso a los comerciantes, a quienes venden el producto final a los consumidores, a estos negocios que les piden o los extorsionan con este cobro de derecho de piso, sino lo vemos también desde los agricultores, es decir, prácticamente toda la cadena desde que inicia el caso de los alimentos, la producción hasta la venta final al consumidor. Es decir, como decías, los criminales tienen ya, digamos, presencia en prácticamente toda la cadena, desde que se produce hasta que se vende al final el producto.
Así es, de ahí es que le denominamos ahora que es un cártel económico, es Ujú, una figura dominante en el mercado. Por ejemplo, de 100 camiones que transitan por estos 7 corredores, de 100 camiones, 93, Mario, son asaltados. ¿Qué es lo que hacen los empresarios, los industriales, los comerciantes? Impactan ese precio al crimen organizado que tienen que pagar en el producto, en el servicio final. Por ejemplo, tenemos para la primera quincena de agosto una inflación mensual de 0.42%, pero Mario, en Coatzacoalcos está en 0.81. Es ujú. decir, no solamente es de los municipios más seguros, sino que también los precios en cuanto a mercancías, servicios, son más caros con relación a el referente nacional. Ujú. Pues muy preocupante este asunto. Ahora, ¿cómo se puede ir logrando desterrar a este tema del crimen organizado ya directamente en los negocios y en la economía? Creo que hay un tema de política de seguridad que no está funcionando y que ha permitido que las organizaciones criminales pues se vayan incrustando cada vez más en la economía y en la sociedad, como lo vemos en este caso de los corredores y de las empresas que son afectadas por el derecho de cobro de piso y de todas estas extorsiones, pero ¿cómo es posible encontrarle una salida a este tema? Es decir, ¿qué pueden hacer también los empresarios que pues muchas veces están contra la pared porque están siendo amenazados y tienen que comprar o tienen que contribuir con estas extorsiones o les incendian sus negocios o tienen que cerrar, etcétera, o los amenazan con temas familiares? Es decir, los comerciantes y los empresarios están pues contra la pared, entre la espada y la pared, no pueden hacer mucho. Así es, los empresarios están blindando las unidades económicas y ese costo de blindaje, pues por supuesto lo impactan en el precio final en cuanto a mercancías o servicios. Ujú, Esto ya lo hicieron los empresarios en custodios, en camionetas, vamos, en todo un sistema de seguridad privado, ya invirtieron los empresarios o están invirtiendo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Los 3 niveles de gobierno, el federal, estatal, el municipal. Sin duda, debe haber una muy importante coordinación y es aquí donde se hace un fuerte llamado a la Secretaría de Seguridad Federal para que informe cómo es que está resguardando, lo pongo así, blindando y brindando seguridad a el inversionista, al empresario, al consumidor, en estos 7 grandes corredores que la Secretaria de Seguridad informe en los días donde el presidente hace alusión a cómo es que va la parte referente a la seguridad para que se precise. La Secretaria de Seguridad Federal no está haciendo este informe, no está haciendo este trabajo y si lo está haciendo, pues eso, que detalle cómo es que está incidiendo el ataque a el crimen organizado precisamente para combatir su incidencia en los precios y que esto se refleje en los ujú. precios a la baja, por supuesto. Ya. Nos decías al inicio que tienen en sus análisis más o menos puesto que 2% de la inflación que hay en el país tiene que ver con estos costos adicionales en los que incurren los empresarios, los negocios para resguardarse. Estamos hablando de que si la inflación en la primera quincena de agosto fue de 8.62%, sería de 6%, 6.62%, 2 puntos porcentuales estamos hablando. De ese grado es el impacto del crimen organizado. Por eso, reitero, es que le denominamos ya un Un cártel cártel. económico, con todo Ujú, lo que implica la figura de cártel que incide en la competencia, en la dominancia de la actividad y este cártel, Mario, incide en las tres importantes actividades económicas del país. De ese grado es como es que el crimen organizado
ha impactado cada vez más en la incidencia de precios, reitero, en mercancías y servicios que se ofrecen a lo largo, a lo ancho del país. Pues interesante este análisis. Te agradezco mucho, Ignacio Martínez, coordinador en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Gracias por estos minutos para el Heraldo Televisión y muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Excelente miércoles. Hasta luego.